El patio de San Angelín olía a bugambilia y a mantequilla dorada. Las lámparas encendidas a media tarde daban una luz de película vieja sobre los manteles almidonados. Yo acomodé mi bolsa en el respaldo de la silla y respiré hondo, como quien se prepara para una misa de domingo. Era mi cumpleaños. 72. Me llamo Eudoxia Lainz, nacida en Zaragoza, viuda desde hace una década y maestra jubilada que aprendió a vivir sola en la Ciudad de México sin hacer ruido. Como el agua que corre por debajo de las piedras, Ramiro llegó con la camisa planchada deprisa y la mirada perdida. Irene, mi nuera. Lucía un vestido rojo que gritaba más que ella. Sonrió a los meseros con esa sonrisa amplia que siempre me supo a máscara. «Feliz cumpleaños, Eudoxia», dijo, y apenas me rozó la mejilla. No había familia extendida. No había pastel al centro de la mesa con velas ridículas. Solo nosotros tres y un piano que desde lejos insistía con un bolero. Brindamos. Yo preferí vino tinto. Ellos, agua mineral. Hablamos del tráfico en periférico, de cómo el calor no perdona ni en casas con teja gruesa, de lo caro que está el aguacate. Conversación de relleno. Al llegar los escamoles, Irene se enderezó. Dejó la servilleta sobre el plato y golpeó el borde de la copa con la uña, como si estuviera en una junta de trabajo. Sentí ese silencio que precede al trueno. Eudoxia dijo: «Ustedes ya lo saben. Queremos lo mejor para ti. Por eso», alargó la pausa, saboreando el teatro. «Esta es tu última cena antes del asilo en Querétaro». El golpe me cayó como balde de agua fría. Sí, pero no me quebré. He aprendido que a cierta edad la dignidad también se entrena. Tomé mi copa. Di un sorbo breve. La dejé con cuidado sobre el mantel y la miré a los ojos. No necesitaba alzar la voz. «Y esta es tu última cena en una casa que ya no es tuya». El piano se detuvo un compás, o eso me pareció. Ramiro parpadeó, como si de pronto el foco del techo lo encandilara. Irene volvió a beber agua. Tragó duro. Yo no nací ayer. Conozco ese temblor chiquito en la mandíbula. No era susto. Era rabia contenida. «No entiendo», dijo mi hijo. Y en su «no entiendo» escuché al niño que yo llevaba de la mano por el parque de los viveros. «Mamá, ¿a qué te refieres?» «A que, desde hace años, la escritura de su casa está quesa a mi nombre», respondí. «Ustedes la habitan. Yo la sostuve cuando se les vino el mundo encima. Y no voy a entregar mi vida a un asilo porque a alguien le conviene». Irene soltó una risa seca. «No dramatices, Eudoxia. Lo hablamos con una geriatra. Dice que lo mejor es un lugar con cuidados. Ramiro y yo ya hicimos cuentas». «¿Cuentos? Querrás decir la corté». Cuentas no hacen cuando no conocen la suma. Vi a Ramiro hundirse en su silla, chiquito. Vi a Irene medir el terreno como quien tantea un escalón oscuro. Los meseros, discretos, se hicieron humo. Afuera, en el patio, una pareja se tomaba fotos bajo las bugambilias. La vida seguía su curso, como si en nuestra mesa no estuvieran jugando a desmantelarme. Yo he sido siempre mujer de cuaderno y lápiz. Roberto, mi marido, me enseñó que papelito habla cuando él enfermó. Y cuando luego faltó, aprendí a leer contratos y a preguntar 2 veces. Cuando Ramiro y su esposa casi pierden la casa por un préstamo mal tomado, yo pagué lo que había que pagar. Ellos firmaron, el banco firmó, todos firmamos. Yo me quedé callada porque el amor también sabe ser silencioso. Pero hay silencios que se malinterpretan. Uno se calla por prudencia y le toman la medida. Mamá, insistió Ramiro. Con esa vocecita que pide salvavidas. Irene solo quiere ayudarte. Es por tu bien. Mi bien lo decido yo, dije. Y mi casa, mi dinero y mi nombre no son monedas para sus problemas. Irene puso los codos sobre la mesa.
Rota la compostura. ¿No te estás dando cuenta? Dijo. Te olvidas cosas. El otro día no reconociste a la vecina. A tu edad. A mi edad se me olvidan los malos modales, respondí. Los rostros no. Además, de mi cabeza me ocupo yo. Y si quieren discutir salud, lo hacemos con papeles en regla, no con chismes de sobremesa. La vi inhalar por la nariz. Ese resoplido de toro que no consigue embestida. El piano volvió al bolero. El mesero trajo el postre sin vela. Yo miré el merengue como quien mira nieve sobre volcán. Bonita mentira que se derrite en un suspiro. Así que dije, levantándome con calma, quedó claro. Si su plan era empujarme a un asilo, llegaron tarde. Y si su plan era decidir por mí, se toparon con pared. Tomé mi bolsa. Dejé efectivo para cubrir la cuenta, completo y con propina generosa. Lo cortés no quita lo valiente. Irene apretó los dientes. Ramiro, los puños. ¿A dónde vas?, preguntó él, como cuando tenía 5 años y yo guardaba los juguetes. A donde siempre he ido cuando me quieren pasar por encima a mis papeles. Esta noche voy a hacer unas llamadas. Mañana, ustedes dos van a entender que con mi vida no se juega. Salí al patio. El aire tibio de San Ángel me besó la cara. Las luces parecían más amarillas que nunca. Pensé en Roberto, en su manera de decirme, no te me achiques, mujer. Crucé el zaguán. El taxi llegó rápido. En el retrovisor. Mis canas brillaron como plata. No me temblaba la mano. Había llegado la hora de hablar con quien siempre me respetó la palabra, mi abogado. Porque una cosa es querer y otra es poder. Y conmigo, si algo aprendieron, es que poder no les alcanza cuando la verdad está de mi lado. Volví a casa con los tacones resonando en las banquetas empedradas de San Ángel. No había luna, solo faroles que parecían cansados. Sentía el eco de las palabras de Irene como un rumor que no quería callarse. Última cena antes del asilo. Pero también resonaba mi propia respuesta. No había gritado. No había perdido la compostura, la dignidad. Cuando se contiene, sabe hacerse notar. Abrí la puerta de mi casa en Coyoacán. Ese refugio donde cada cuadro colgado tiene historia y cada mueble guarda la huella de Roberto. Dejé la bolsa sobre la mesa del recibidor. Me quité los aretes de perlas y solté un suspiro que me pesaba desde el estómago. Preparé café. Aunque ya pasaba de la medianoche, no quería dormir. Quería claridad. El teléfono estaba allí, esperando, como un cómplice silencioso. Marqué un número que sé de memoria, desde hace 20 años. Contestó con voz grave, apenas ronca de sueño. Bueno, Fermín, soy yo, Eudoxia. Hubo un segundo de silencio, y luego el tono cálido de siempre. ¿Qué pasó? Maestra así me decía desde los tiempos en que yo enseñaba filosofía y él, joven abogado, discutía con Roberto en tertulias de sobremesa. Tragué saliva. Necesito que mañana mismo nos veamos. No es algo menor. Es sobre Ramiro y sobre Irene. Él no preguntó detalles. Sabía escuchar entre líneas. Dime qué ocurrió. Me senté en el sillón azul donde tantas veces leí novelas a Ramiro cuando niño. Sentí la tela gastada bajo mis manos y me armé de valor. Hoy, en mi cumpleaños, Irene anunció frente a todos que era mi última cena libre, que me meterían a un asilo. Lo dijo como si ya estuviera firmado. Escuché un resoplido al otro lado. ¡Qué descaro! Fermín, necesito contarte algo que casi nadie sabe. Hace años, cuando Ramiro y ella iban a perder la casa, yo pagué la deuda completa. El banco transfirió la escritura a mi nombre. Ellos creen que sigo siendo la madre buena que les salvó. Pero en papeles la dueña soy yo. Silencio breve. Y luego su tono firme. Hiciste bien en guardarlo.
El papelito habla. Eudoxia. Y ahora será tu escudo. Tomé otro sorbo de café, sintiendo el calor recorrerme la garganta. Quiero que preparemos todo. Notificación de desalojo. Lo que haga falta. No voy a permitir que me arrinconen como si fuera una carga. Lo escuché abrir cajones, ya de madrugada, como si el sueño se hubiera esfumado. Tengo copias de aquel contrato de compraventa y de la escritura. Mañana llevo el expediente completo. Lo primero será notificar la rescisión del comodato. Podemos hacerlo con 30 días, pero si argumentamos maltrato y amenazas, se reduce a una semana. Sonreí por primera vez en toda la noche. Siempre tan precavido. Fermín, no soy precavido. Eudoxia, soy realista. Conozco a tu nuera. He visto cómo maneja a Ramiro. Y lo que te hicieron hoy es apenas el inicio. Me quedé mirando la fotografía de Roberto que descansa sobre la repisa. Sus ojos parecían darme permiso. Él confiaba en ti, Fermín. Y yo también. Mañana a las 9 paso por tu casa, dijo. Prepara los recibos de pago, estados de cuenta, todo lo que tengas guardado. Entre más pruebas tengamos, menos chance de que inventen historias. Cerré los ojos, dejándome arrullar por esa voz que siempre trae certezas. Gracias. Amigo, esta batalla apenas comienza. Pero no pienso ceder. Colgamos. Afuera, un perro ladraba contra la madrugada. Dentro de mí, sin embargo, ya no había miedo. Había una determinación nueva, como cuando uno por fin decide cerrar la puerta y guardar la llave en el bolsillo. Tomé la carpeta de documentos de la repisa, la misma que no abría desde hacía años. La coloqué sobre la mesa, junto a la taza de café medio vacía. Allí estaban mis armas escrituras, comprobantes, recibos con mi nombre en tinta indeleble. Me recosté en el sillón. El reloj marcaba casi las 3 de la mañana. Podría haberme sentido derrotada. Pero no, esa noche entendí que la dignidad también se escribe en papeles. Y yo, más que nunca, estaba lista para firmarla. La mañana siguiente, antes de que Fermín llegara, abrí la carpeta que había dejado sobre la mesa. El olor a papel guardado me golpeó. Esa mezcla de tinta vieja y polvo que me recuerdas a las bibliotecas donde pasé media vida. Saqué los sobres con cuidado, como si fueran reliquias. Y lo eran. Cada documento guardaba una parte de mi historia, una parte que casi nadie conocía. Mientras acomodaba las hojas, los recuerdos me arrastraron hacia atrás, a los días después de la muerte de Roberto. Recuerdo el silencio de esta casa, tan pesado que parecía empujarme contra las paredes. Yo, recién jubilada como maestra de filosofía, tenía apenas mi pensión, suficiente para vivir con modestia, pero no para llenar los vacíos. Fue entonces cuando encontré en el cajón de Roberto un sobre con sus últimas notas: invierte en ladrillos. Doxia, el papel se esfuma, la tierra se queda. Me tomó meses procesarlo, pero lo hice. Vendí unas acciones que él había dejado y con eso compré mi primer departamento en Coyoacán, en una calle tranquila cerca de los viveros. Era pequeño, de 2 recámaras, pero luminoso. Lo renté a una pareja joven de estudiantes de arte. Con esa renta, pude cubrir los gastos extras sin tocar mi pensión. Después vino otro golpe de suerte. Un conocido de Roberto, ingeniero ya entrado en años, me ofreció un departamento en Narvarte a buen precio. Decía que necesitaba liquidez urgente. Revisé papeles, pregunté a Fermín y decidí arriesgarme. Al año ya tenía inquilinos, una familia con 2 niñas que llenaban el lugar de risas. Nunca les dije a mis hijos. Era mi secreto, mi salvavidas. El tercero fue el más arriesgado, un terreno en Querétaro, en las afueras, cuando todavía no explotaba el boom inmobiliario. Pagué mensualidades.
como si estuviera comprando un sueño a plazos. Nadie lo sospechó. Para mi familia, yo seguía siendo la viuda discreta que vivía con sus libros y una pensión de maestra jubilada del gobierno. Sonreí al recordar cuántas veces Irene me había dicho con tono condescendiente: «Suerte que la SEP todavía paga puntual». Imagínese si tuviera que depender de algo más. Yo asentía, como quien se deja ver débil para no despertar envidias. Dejarse subestimar puede ser la mejor armadura. Ahora, mientras apilaba escrituras y recibos en orden, me di cuenta de algo. Lo que Irene pensaba controlar era apenas la punta del iceberg. Creía que con mandarme al asilo tendría vía libre para la casa de Ramiro. No sabía que esa casa era apenas una de varias, que mi nombre aparecía en registros que ni se imagina. Puse las escrituras sobre la mesa en fila: Coyoacán, Narvarte, Querétaro y la casa de Ramiro. 4 piezas en el tablero. 4 cartas que llevaba guardadas como ases bajo la manga. Me serví otro café y repasé en mi mente lo que vendría. La estrategia con Fermín sería clara: usar primero la escritura de la casa que habitan, para frenar su intento de encerrarme. Y después, si intentaban forzar más, mostrar que yo no soy una viuda desvalida, sino una mujer con patrimonio y con la lucidez suficiente para defenderlo. Un nudo de emoción me apretó la garganta. No era orgullo de tener bienes, sino la certeza de que Roberto había confiado en mi juicio. Yo había aprendido a jugar en silencio, un juego que ellos creían dominar. Miré el reloj: faltaban 20 minutos para que Fermín tocara el timbre. Respiré hondo. La mujer que ellos pensaban enviar a un asilo no era una carga. Era la dueña de varias propiedades. La única que realmente había sabido pensar en futuro. Sonreí. El verdadero regalo de mi cumpleaños no había sido ese teatro en San Angelín. El verdadero regalo era abrir estos papeles y recordar que todavía tengo las riendas de mi vida y que estoy lista para demostrarlo. La cita con Fermín había sido clara: reunir papeles, ordenar cada recibo, preparar la notificación. Yo me sentía firme, con el corazón fortalecido por primera vez en años. Pero mientras acomodaba mis carpetas sobre la mesa del comedor, el teléfono comenzó a sonar. Primero fue una prima lejana desde Guadalajara, luego un sobrino que casi nunca se digna marcar. La misma cantaleta tía. Nos contaron que anda mal de la memoria, que ya no reconoce a la gente. ¿Es cierto? Me quedé helada. Preguntaban con un tono disfrazado de preocupación. Pero la semilla ya estaba plantada. Contesté con paciencia, negando cada rumor. Colgaba y el aparato volvía a sonar, como si alguien estuviera coordinando aquella oleada. Y lo estaban detrás de cada palabra. Reconocía la huella de Irene. Al mediodía, el timbre del celular vibraba sin tregua con mensajes de WhatsApp. En el grupo familiar aparecieron frases que parecían puñales. Hay que cuidar a la tía. Se está poniendo rara. No debería vivir sola. A su edad es peligroso. Una sobrina incluso mandó un sticker de viejita con bastón, como si mi vida entera pudiera reducirse a una caricatura digital. Me dolía más la rapidez con la que el chisme se propagaba que las palabras en sí. Era como ver pólvora encendida correr de un cuarto a otro. La pólvora la encendía Irene, y el fuego lo soplaban los demás. Por la tarde sonó una llamada con clave internacional. Contesté y escuché la voz temblorosa de mi hermana Sabina. Desde Zaragoza. Eudoxia. Me llegó un mensaje preocupante. Dicen que estás confundida, que no recuerdas cosas. Dime la verdad, hermana. Cerré los ojos. La voz de Sabina me trajo de golpe a nuestra infancia, en el barrio del Tubo, cuando compartíamos pan con chocolate en las noches frías. Sabina, le respondí con calma. Tengo 72. Sí, pero no soy ninguna desmemoriada. Manejo mis cuentas, leo cada semana.
Y si algo olvido es porque todos olvidamos. No dejes que Irene te envenene. Hubo un silencio largo. La imaginé dudando al otro lado del océano. Es que suena convincente. Habla de médicos, de olvidos. Hasta me mandó un audio diciendo que lo hace por tu bien. Me ardió la sangre. Qué hábil era Irene para disfrazar la ambición de caridad. Mi bien, dije. Si de verdad quisiera mi bien, no me anunciaría un asilo en plena cena de cumpleaños. Sabina suspiró, como quien quiere creer, pero aún no se atreve. Te creo, Eudoxia, pero necesito pruebas. Aquí solo llegan sus palabras. Colgué con un nudo en el pecho. No me dolía que dudara. Me dolía la distancia. La calumnia viaja más rápido que la verdad. Me serví un té de manzanilla y me senté junto a la ventana. Afuera pasaba un vendedor de tamales con su grabación repetida. La vida seguía. Dentro de mi casa, en cambio, me sentía como si alguien hubiera abierto todas las ventanas para que entrara la tormenta. Revisé los mensajes otra vez. Había cadenas enteras repitiendo lo mismo que estaba senil, que necesitaba supervisión, que no debía manejar. Incluso un sobrino sugirió en broma que me compraran un GPS para no perderme. Reí, pero la risa me salió amarga. Entonces decidí algo no podía quedarme cruzada de brazos, viendo cómo Irene me construía un ataúd de mentiras. Iba a contraatacar. No con gritos, sino con lo que siempre me había salvado: papeles, pruebas, hechos. Tomé mi libreta de cuero, la misma donde anoto pensamientos desde hace décadas, y escribí: plan de defensa contra el desprestigio. El primer paso sería un chequeo médico completo en un hospital serio. El segundo, copias certificadas de todas mis escrituras. El tercero, mantener a Fermín al tanto de cada rumor, porque comprendí algo esa tarde. Las guerras modernas no siempre empiezan con armas. Empiezan con palabras. Y yo no ibas a permitir que una mentira, repetida 1000 veces en WhatsApp, terminara sustituyendo mi vida entera. Apreté el celular entre las manos. El fuego de Irene ya estaba encendido. Sí, pero yo también sé de pólvora. La diferencia es que la mía se llama verdad y está lista para estallar. Ese sábado amaneció con un sol tímido, de esos que apenas calientan las bugambilias del patio. Yo estaba revisando mis carpetas, todavía con el café humeante en la mesa. Cuando escuché el timbre, toqué mi cabello con la mano, pensando que sería el panadero o algún vecino curioso, y abrí la puerta sin malicia. Frente a mí había una mujer mayor que yo, elegante, con bata blanca impecable y un maletín de cuero. «¿La señora Eudoxia Lines?», preguntó con tono profesional. «Sí, soy yo». Se acomodó los lentes y dio un paso hacia adelante. «Soy la doctora Patricia Vega, geriatra. Su nuera me contactó muy preocupada. Me pidió venir a evaluarla por posible demencia». El aire se me atoró en la garganta. Sentí un golpe seco en el pecho, como si me hubieran dado una bofetada sin manos. «Perdón», alcancé a decir, sosteniendo el marco de la puerta. «No se alarme», señora, prosiguió con voz condescendiente. «A veces las personas no se dan cuenta de que olvidan cosas. Es mejor prevenir». La miré de arriba abajo. Contuve la rabia que me subía como fiebre y respondí sin moverme un centímetro. «Doctora, sin una orden legal usted no entra a estar a mi casa». Se detuvo, sorprendida. «Pero su familia está preocupada». «Mi familia», recalqué. «Me anunció en mi propio cumpleaños que me iban a encerrar en un asilo. Eso no es preocupación, es manipulación. Así que, con todo respeto, retírese». La mujer intentó sonreír, pero ya no tenía terreno. Dio un par de excusas y se fue caminando hacia un sedán blanco estacionado afuera. Yo cerré la puerta con el corazón retumbando. Me apoyé en la mesa. Respiré hondo
y marqué el número de Fermín. Contestó rápido, como si me hubiera estado esperando. ¿Qué pasó? Eudoxia. Me mandaron a una doctora. Irene la trajo hasta mi puerta, diciendo que era por demencia. Imagínate la desfachatez. Hubo un silencio breve y luego la voz firme de siempre. Sabía que lo intentarían. Así empiezan rumores, supuestas evaluaciones, preocupaciones inventadas. Quieren dejar rastro para después pedir una interdicción. Pues conmigo se toparon con pared. Muy bien. Pero necesitamos blindarte. Te recomiendo que te hagas un examen completo en el Hospital Ángeles del Pedregal. Con eso matamos 2 pájaros de un tiro, pruebas médicas sólidas y certificados firmados. Nadie podrá alegar que no estás en tus facultades. Me dejé caer en el sillón. La indignación se mezclaba con una tristeza honda. ¿Cómo podía mi propia nuera usar batas blancas y diagnósticos falsos como armas, Fermín? Esto ya pasó de ser un pleito familiar. Sí, Eudoxia. Es una campaña de desprestigio, y hay que tratarla como lo que es una estrategia para despojarte. Pero recuerda, la ley está de tu lado. Miré mis papeles sobre la mesa, las escrituras ordenadas, los recibos que contaban mi vida con números y firmas. Me sentí, por un momento, más fuerte que la rabia. Está bien, dije. El lunes me hago ese chequeo. Quiero que quede constancia oficial. Cuenta conmigo. Yo me encargo de los trámites y de acompañarte. Colgamos. Afuera seguía brillando el sol, indiferente a mis batallas. Cerré los ojos y me prometí algo si Irene quería jugar a las sombras. Yo sacaría la luz de los documentos, de los médicos reales, de la verdad. Ese día entendí que no bastaba con tener escrituras y papeles. En esta guerra, hasta mi mente debía certificarse. Y lo iba a hacer. No para convencerlos a ellos, sino para demostrarme a mí misma que no soy la viejita frágil que intentan inventar. Soy Eudoxia Lines, y todavía tengo las riendas. El domingo amaneció distinto, con un aire pesado que me mantenía inquieta, aunque no supiera bien por qué. Después de preparar café y barrer el patio, sentí la necesidad de revisar mis cosas, como si una voz interior me dijera: «Abre la caja, Eudoxia. Asegúrate de que todo siga en su lugar». Subí despacio las escaleras hacia la recámara principal. En el closet, detrás de unas cajas de zapatos y carpetas viejas, guardo un cofre de madera oscura. Es pequeño, pero tiene un valor imposible de calcular. Allí he mantenido las joyas que me dejó mi madre. Piezas que viajaron conmigo desde Zaragoza hasta esta casa en Coyoacán. Y también el collar de perlas que Roberto me regaló en nuestro aniversario número 20. Saqué el cofre con cuidado, lo coloqué sobre la cama y giré la llave que siempre llevo en un llavero aparte. El clic de la cerradura resonó más fuerte de lo normal, como un presagio. Levanté la tapa y el silencio me atravesó como una estaca. El espacio estaba vacío. No estaban las esmeraldas de Granada, ni los aretes que mi madre me entregó el día que cumplí 30 años, ni el collar de perlas que tantas veces acaricié, recordando a Roberto. Solo quedaban un par de pulseras sin valor y un broche barato que jamás había usado. Sentí que el aire se me escapaba. Me senté en la cama con la caja entre las manos, mirando ese hueco como si pudiera devolverme el pasado. Las lágrimas me ardieron, pero no caí en llanto ruidoso. Fue un llanto mudo, de esos que se sienten en la garganta, que queman por dentro. Lo que guardaba con tanto celo, pensando que algún día sería para mi hijo, había desaparecido. Y lo peor no era la pérdida material, sino la certeza de que alguien cercano, alguien con acceso a mi casa, había metido la mano. Me quedé quieta un buen rato, repasando momentos. Recordé a Ramiro entrando con excusas que venía a revisar las tuberías.
que quería asegurarse de que yo estuviera bien. Recordé a Irene paseándose por mi sala como si ya fuera su dueña, observando con ojos calculadores cada detalle. El rompecabezas empezaba a armarse solo. «Dios mío», murmuré. «¿Hasta dónde van a llegar?» Cerré el cofre y apreté los puños. Sentí un calor en el pecho. Una mezcla de rabia y decepción. No eran simples joyas. Eran la herencia emocional de mi madre. Las huellas de una vida compartida con Roberto. Los símbolos de lo que había cuidado para entregarle a mi hijo con orgullo. Y ahora... todo eso se había convertido en dinero rápido en manos de alguien sin escrúpulos. Bajé otra vez al comedor. La caja vacía todavía conmigo. La coloqué sobre la mesa junto a las carpetas de escrituras. Esa imagen era brutal de un lado. Los documentos que probaban mi fuerza. Del otro, el vacío que probaba la traición. Marqué el número de Fermín, pero colgué antes de que contestara. Sentí que todavía no tenía las palabras. Necesitaba que la rabia se acomodara en forma de claridad. Lo llamaría más tarde, cuando pudiera contarle con frialdad lo que acababa de descubrir. Me serví otra taza de café. Aunque estaba ya tibio, tomé un sorbo amargo y me quedé mirando por la ventana. Afuera, unos niños corrían detrás de un balón, riendo como si nada en el mundo pudiera romperse. En cambio, dentro de mí se había roto algo más grande que unas piedras preciosas. Se había roto la ilusión de que, a pesar de todo, mi hijo algún día sabría valorar lo que guardaba para él. Me limpié las lágrimas con la palma de la mano. No había tiempo para quedarme... que en el dolor lo perdido ya no volvería. Pero todavía podía recuperar lo más importante, mi dignidad y mi lugar. Y con esa certeza, cerré la ventana. Como quien se prepara para una tormenta que ya está encima. El lunes amaneció gris, con un cielo que parecía advertirme que la jornada no sería sencilla. Fermín llegó puntual, como siempre, con su maletín de cuero y esa mirada que mezcla cansancio con firmeza. A su lado venía un hombre de mediana edad, alto, con bigote bien recortado y una libreta bajo el brazo. «Eudoxia, te presento a Martín Salcedo», me dijo Fermín, investigador privado. Le he explicado la situación de las joyas. Nos va a acompañar. Le estreché la mano. Era firme, sin exagerar, como quien sabe manejar secretos sin levantar sospechas. «Encantado, señora. Vamos a rastrear sus piezas. Créame, las casas de empeño siempre dejan rastro». Respiré hondo. Tomé mi bolsa con los documentos y salimos rumbo a Insurgentes Sur. Esa avenida interminable, donde la ciudad parece tragarse a la gente. El tráfico era un caos. Pero yo apenas lo notaba. Iba repasando mentalmente cada joya perdida, como si todavía las pudiera tocar. La primera casa de empeño olía a metal y polvo. Mostramos fotos impresas de mis piezas, los aretes de esmeralda, el collar de perlas, un anillo con iniciales grabadas. El encargado negó con la cabeza. «Aquí no han entrado». Tomé nota, aunque sentí una punzada en el estómago. La segunda fue en una esquina más modesta, con vitrinas repletas de relojes y cadenas. El dependiente revisó los registros, pero tampoco hubo coincidencias. Fermín me tocó el hombro con discreción, intentando darme calma. Fue en la tercera, una sucursal más grande con cámaras por todos lados, donde el aire cambió. El gerente, un hombre de lentes gruesos y corbata torcida, hojeó su carpeta de registros y levantó la vista. «Un momento, estas piezas sí me suenan». Se inclinó hacia la computadora y buscó por fechas. Después de unos segundos, señaló la pantalla. «Aquí están». Me incliné con el corazón en la garganta. Eran mis joyas. Entraron hace 2 meses, valoradas en 180.000 pesos. Sentí que me faltaba el aire. Fermín frunció el ceño. «¿180?» preguntó.
Estas piezas valen por lo menos 600.000. El gerente encogió los hombros, como quien sabe que la injusticia es rutina. El cliente necesitaba efectivo rápido. Así funcionan estas operaciones. Martín intervino con su voz calma. ¿Quién las empeñó? El gerente dudó un segundo. Miró alrededor y luego nos condujo a una oficina trasera. Abrió un cajón y sacó copias de los recibos firmas. Identificaciones escaneadas. Yo reconocí la escritura de inmediato. Mis rodillas temblaron. Era la firma de Ramiro. Junto a él aparecía Irene, en calidad de testigo y acompañante. No puede ser. Susurré. Pero el papel no mentía. Fermín me apretó la mano. Fuerte, como ancla. ¿Tienen video de seguridad?, preguntó Martín. El gerente asintió. Nos llevó a una sala donde reprodujo las imágenes. Y ahí estaban Ramiro con saco arrugado, mirando al piso, y Irene con su sonrisa de siempre, empujándolo hacia el mostrador. Vi cómo entregaban el estuche que yo misma había guardado durante años, cómo firmaban los papeles, cómo recibían el fajo de billetes. Me llevé la mano a la boca. No lloré. El dolor era tan grande que se volvió una calma fría. Un silencio dentro de mí. Necesitamos copias de todo, ordenó Fermín, sin levantar la voz. El gerente asintió, entendiendo que aquello tenía peso legal. Mientras imprimía, Martín me miró con seriedad. Con esto no solo probamos el robo, también demuestra que hubo intención de ocultarlo. Tomé las hojas con las manos firmes. Allí estaba la verdad desnuda. Mi hijo y su esposa habían vendido las joyas que representaban la memoria de mi madre y el amor de Roberto, y lo habían hecho por una fracción de su valor, como si fueran baratijas. Salimos de la casa de empeño. El ruido de insurgentes nos envolvió claxones, vendedores de dulces, pasos apurados. Yo caminé despacio, con los papeles contra el pecho. Eudoxia, me dijo Fermín. Esto ya es más que una traición familiar. Es un delito, claro. Asentí. Ya no podía seguir engañándome. Ese día comprendí que lo que había perdido no eran solo joyas, sino la última ilusión de que mi hijo todavía supiera diferenciar entre el amor de una madre y el brillo rápido del dinero. El sol de la tarde caía sobre los edificios. Y yo sentí que, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentar la tormenta de frente, con pruebas en mano y dignidad intacta. La tarde después de visitar la casa de empeño, todavía tenía las imágenes grabadas en la mente. Ramiro inclinando la cabeza, Irene sonriendo como si todo fuera un trámite cualquiera. Esa escena me acompañó hasta la madrugada, robándome el sueño. Me levanté antes de que amaneciera y puse a hervir agua para café. El silencio de la casa era tan espeso que cada burbuja en la olla sonaba como un reproche. A las 9 en punto llegó Fermín. Traía cara de cansancio, pero con esa mirada directa que nunca tiembla. Abrió su maletín sobre la mesa y colocó una carpeta nueva. Eudoxia me dijo, necesito que te prepares. Lo que encontré no es sencillo de digerir. Me senté frente a Jean Moffat-Shell. Apreté las manos y asentí. Dime de una vez, ¿recuerdas cuando estuviste hospitalizada por aquella neumonía? Hace un par de años, claro. Estuve casi 2 semanas en el Ángeles. En ese momento, el banco autorizó a Ramiro como beneficiario de qué emergencia para mover tu cuenta en caso de que te pasara algo. Era un procedimiento normal, pero nunca cancelaron ese acceso después de tu alta. Lo miré incrédula. ¿Qué estás insinuando? Fermín respiró hondo, como quien se prepara para una confesión amarga. ¿Que en los últimos 10 meses? Ramiro ha estado retirando pequeñas cantidades de tu cuenta. No lo suficiente para levantar sospechas inmediatas, pero constantes. Sumando todo, son cerca de
250.000 pesos. El café se me atragantó. Sentí que el estómago se me hacía piedra. ¿250.000? Repetí en un susurro. ¿De mi cuenta? Él asintió. Me mostró los estados de cuenta impresos, con cada retiro marcado. Eran sumas de 5.000, de 10.000, a veces menos. Siempre en ventanilla, siempre con su firma registrada. No pude evitar llevarme la mano al pecho. El dinero me dolía, sí, pero no como pérdida económica. Lo que me desgarraba era la confirmación de que mi propio hijo había decidido tomarlo en secreto, como si yo no mereciera ni siquiera enterarme. No puedo creerlo, murmuré. Ese dinero no era solo ahorro, era lo que yo guardaba para emergencias, para mis medicinas, para vivir con un poco de tranquilidad. Fermín cerró la carpeta con cuidado. Lo sé, Eudoxia, por eso te lo digo con franqueza. Esto no es un descuido, es un patrón. Y legalmente, es robo. Me quedé callada un buen rato. Miré por la ventana afuera, pasaba el camión con su motor escandaloso. Y unos niños jugaban en la banqueta como si la vida siguiera intacta. En cambio, dentro de mí todo se derrumbaba. Recordé a Ramiro de niño, pidiéndome monedas para comprar dulces en la tiendita de la esquina. Entonces, yo se las daba con gusto, feliz de verlo sonreír. Ahora, 40 años después, era él quien se las quitaba y escondidas, como un ladrón que se disfraza de hijo. ¿Sabes qué es lo peor? Fermín, dije al fin, con la voz quebrada, que no me duele la cantidad. Podría volver a juntar ese dinero con tiempo y paciencia. Lo que me duele es la traición. El saber que mientras yo pensaba en protegerlo, él pensaba en cómo sacar provecho de mí. Fermín me miró con respeto, sin interrumpir. Entiendo tu dolor. Pero también debo recordarte que tienes pruebas sólidas. Estados de cuenta, copias de firmas, registros de fechas. Si decides actuar, no podrán negarlo. Me pasé las manos por el rostro, tratando de apartar las lágrimas. No quería que me vieran derrotada, ni siquiera frente a mi abogado. Actuaré, respondí, al fin, pero no por venganza, Fermín. Lo haré porque necesito dejar claro que mi vida y mi esfuerzo no son botín de nadie. Él asintió y guardó los documentos en su maletín. Esa determinación es tu mejor arma. Cuando se fue, me quedé sola con el eco de mis pensamientos. Caminé hasta la recámara y me miré en el espejo. Vi a una mujer con el cabello cano, con arrugas profundas, sí, pero también con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Me acerqué al reflejo y susurré. Me podrán quitar dinero, joyas, incluso inventar rumores, pero lo que nunca van a quitarme es la verdad de quién soy. Esa tarde entendí que la traición de Ramiro no me había reducido. Al contrario, me estaba forjando una coraza nueva. Y esa coraza sería la que usaría en la siguiente batalla. Los días siguientes fueron una mezcla de papeles, llamadas y silencios incómodos. Fermín venía cada mañana con nuevas carpetas bajo el brazo. Y yo me obligaba a escucharlo con calma, aunque por dentro el corazón me latiera como tambor. Una tarde llegó con el ceño fruncido y los lentes descolgados en la punta de la nariz. Eudoxia me dijo, acomodando los documentos sobre mi mesa. Lo que voy a contarte no es fácil. Me quedé inmóvil, con la taza de café entre las manos. Después de rastrear los movimientos de Ramiro, descubrimos otra capa. Irene ha estado apostando en línea durante meses. Tiene cuentas en varias plataformas. Y además, abrió una hoja impresa con sellos rojos. Contrajo préstamos con prestamistas de Tepito. El nombre del barrio me heló. Todos sabemos lo que significa dinero rápido, intereses imposibles y amenazas si no pagas. ¿Cuánto debe?, pregunté. Apenas con un hilo de voz. Cerca de 700.000 pesos. Y lo peor,
Eudoxia me miró con seriedad. Ella y Ramiro han dado tu casa como garantía verbal. El mundo me dio vueltas. Cerré los ojos y sentí que el piso se abría bajo mis pies. Pero esa casa está ya a mi nombre. Respondí, legalmente. No pueden. Legalmente, no admitió Fermín. Pero esta gente no funciona con leyes. Funcionan con miedo. Me llevé la mano al pecho. En ese instante entendí que la traición ya no era solo un asunto familiar o de dinero. Se estaba volviendo un riesgo para mi seguridad. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en la calle. Me levanté y corrí la cortina con cuidado. Había 2 hombres recargados en un auto oscuro, mirando hacia mi fachada como quien mide distancias. No fumaban. No hablaban, solo estaban ahí. El corazón me golpeaba el pecho. Recordé la advertencia de Fermín. Ellos no necesitan papeles. Eudoxia. Necesitan asustar. Apagué las luces y me quedé en silencio, observando. Después de unos minutos arrancaron el coche y se fueron. Pero el miedo quedó suspendido como humo dentro de la casa. Al día siguiente, Fermín me encontró pálida. Los vi, le dije. Estaban afuera, como perros rondando. Él asintió con gravedad. Es la presión. Quieren que Ramiro pague. Y como no puede, buscan asustarte. Pero recuerda, la casa es tuya. Y si tocan un solo centímetro, tenemos la ley de nuestro lado. La ley... Murmuré. Pero sus métodos no entienden de jueces. Fermín me tomó la mano con firmeza. Entonces vamos a protegerte. Ya inicié un proceso para reforzar tu propiedad legalmente y pediré apoyo de seguridad privada. No estás sola, asentí, aunque por dentro el miedo me calaba como cuchillo. Yo, que había caminado tantas veces tranquila por estas calles de Coyoacán, ahora me sorprendía cerrando 3 veces la reja y dejando la radio encendida por las noches, como si la música pudiera espantar a los fantasmas de Tepito. Ese día, frente al espejo, me descubrí más vieja de lo que me sentía, no por las arrugas, sino por el peso de saber que mi propio hijo y su esposa habían puesto en juego lo más sagrado, mi casa, mi seguridad, mi vida. Respiré hondo. Y mientras cerraba las carpetas con los documentos, me prometí algo. No importa cuántas deudas muerdan alrededor. Yo no pienso ceder, ni mi casa, ni mi dignidad, ni mi paz. Porque si ellos creen que me van a doblar con miedo, todavía no saben de qué madera estoy hecha. El lunes amaneció con un cielo plomizo, como si la ciudad entera presintiera que algo estaba a chispunto de romperse. Fermín llegó puntual, con la carpeta bajo el brazo y el gesto serio. Dentro estaban los documentos listos, la notificación oficial de desalojo dirigida a Ramiro e Irene. Mi nombre brillaba en cada hoja como un recordatorio de que la ley estaba de mi lado. ¿Estás lista?, Eudoxia preguntó, mirándome directo a los ojos. Más que nunca respondí, aunque el corazón me palpitaba como tambor. Fuimos juntos hasta la casa de Ramiro, la misma que yo había rescatado años atrás. La fachada pintada de un color mostaza se veía descuidada, con macetas secas en la entrada y cortinas cerradas a media mañana. El notificador, un hombre de traje sencillo y voz firme, se acercó con la carpeta y tocó la puerta. Irene abrió. Llevaba una bata de satín y el cabello recogido deprisa, como si no esperara visitas. Al ver los papeles, sus ojos se encendieron de furia. «¿Qué es esto?», gritó, sin siquiera leer. El notificador habló con calma. «Es una notificación oficial de desalojo. Tienen 7 días para desocupar la vivienda». Desalojo. La voz de Irene se alzó como un silbato. «Esta es mi casa. Esa mujer está loca». Los vecinos empezaron a pex y asomarse. Una señora abrió su ventana en la casa de enfrente.
Un par de niños se quedaron inmóviles en la banqueta con sus mochilas colgando. El escándalo era ya público. «Es una anciana cruel», siguió gritando Irene. «Nos quiere dejar en la calle después de todo lo que hemos hecho por ella». Fermín se adelantó con su serenidad de abogado curtido. «Señora Irene, los documentos son claros. La propiedad pertenece a la señora Lines. Tiene derecho legal de recuperar lo que es suyo». «Mentiras», chilló ella, desgarrando las palabras. «Nos quiere destruir porque está perdiendo la memoria». El notificador dejó los papeles en sus manos. Irene los tiró al suelo con desprecio y me señaló como si fuera una criminal. «Vecinos, escuchen. Nos quiere correr a la calle porque está enferma». El murmullo creció entre las ventanas abiertas. Sentí sus miradas clavadas en mí. Pero, por primera vez, no me doblé. Caminé hasta la reja. Recogí los documentos del suelo con calma y los sostuve contra mi pecho. «No estoy enferma», dije, en voz clara, lo suficiente para que todos escucharan. «Estoy defendiendo lo que me pertenece». Hubo un silencio breve. Nadie me aplaudió, nadie me juzgó. Pero el aire cambió. Irene se quedó sin palabras por un instante, solo respirando fuerte como animal acorralado. «Tienen 7 días», repitió el notificador. «Y se marchó». Fermín lo siguió. Yo di media vuelta, cerré la reja con llave y me dirigí de regreso a mi casa. Escuchaba los gritos lejanos de Irene detrás, como ecos de un teatro mal actuado. Al llegar, puse la cafetera en marcha. El aroma del café llenó mi cocina como un bálsamo. Me serví una taza. Me senté en la mesa y observé mis papeles en orden. Por primera vez en mucho tiempo. No sentí miedo ni incertidumbre. Sentí control. El café sabía distinto. No a rutina, sino a victoria anticipada. Afuera podían murmurar lo que quisieran, pero adentro sabía la verdad. Mi voz y mis documentos tenían más fuerza que todos los gritos de Irene. Mientras bebía, pensé en Roberto. «Papelito habla». «Mujer», solía decirme. Sonreí. Tenía razón. Esa mañana, por fin, el papel empezó a hablar en mi nombre. Todavía no amanecía del todo cuando los golpes me arrancaron del sueño. El reloj marcaba las 6:30. Al principio pensé que era un vecino en apuros, pero pronto reconocí esa voz chillona, cargada de rabia. «Eudoxia, abre la puerta. ¿Es una emergencia familiar?» Me quedé quieta, con la bata puesta y el corazón latiendo a contratiempo. La escuchaba insistir, golpeando cada vez más fuerte, como si quisiera tirar la puerta abajo. «No puedes hacernos esto. Estamos desesperados». Inspiré hondo. La dignidad también se defiende con calma. Tomé el teléfono fijo y marqué directo a la policía. «Soy la señora Eudoxia Lines, en Coyoacán. Una mujer me acosa en mi domicilio desde la madrugada. Vengan, por favor». El operador confirmó que enviarían una patrulla. Mientras tanto, Irene no paraba. Sus golpes resonaban por toda la cuadra, y yo sabía que los vecinos estaban ya asomados tras las cortinas. Me acerqué a la puerta, sin abrir, y hablé fuerte para que todos escucharan. «No voy a servirte. Irene, si de verdad fuera una emergencia, no vendría sola ni gritando como loca». 10 minutos después, las luces rojas de la patrulla iluminaron la fachada. 2 oficiales bajaron del vehículo. Uno de ellos, de complexión robusta y rostro sereno, se presentó con voz firme. «Buenos días, señora. Soy el oficial Rodríguez». Abrí apenas la puerta y lo dejé pasar. Le mostré la carpeta que Fermín me había preparado escrituras. Notificación de desalojo, copias de estados de cuenta, incluso el informe de la casa de empeño. «Aquí tiene toda la documentación», dije, manteniendo la voz estable. «Esta mujer y mi hijo me robaron. Empeñaron mis joyas y ahora me hostigan en mi propia casa.
El oficial revisó los papeles con detenimiento. Mientras tanto, Irene gritaba desde la banqueta. «¡Es una mentirosa! ¡Está enferma! No sabe lo que dice. Quiere destruir a su propia familia». Rodríguez salió a la reja y habló con ella con la calma de quien está acostumbrado a lidiar con escándalos. «Señora, hay documentos legales aquí. Usted no puede estar golpeando la puerta de madrugada. Le ordeno retirarse inmediatamente». «No me voy. Esta es mi casa también». «No, señora», la corrigió el oficial, mostrando la notificación. «Legalmente. La propietaria es la señora Lines. Si insiste en permanecer aquí, tendré que detenerla por allanamiento». Irene palideció. Miró alrededor, consciente de los vecinos que la observaban como si fuera un espectáculo de feria. Tragó saliva y finalmente retrocedió. Subiendo a un taxi que apareció en la esquina, el oficial regresó y me miró con seriedad. «Señora, ¿quiere levantar cargos por hostigamiento?». Me quedé pensando unos segundos. Podría haber dicho que no, que con la advertencia bastaba. Pero entonces recordé la caja vacía, los billetes retirados de mi cuenta, las noches de miedo viendo sombras afuera. «Sí», respondí, con la voz firme. «Quiero levantar cargos. Esto ya pasó de ser un problema familiar». Rodríguez asentó y comenzó a llenar un formulario en su libreta. Cuando la patrulla se fue, cerré la puerta con llave y me serví un café bien cargado. Lo bebí despacio, mirando el vapor que subía como si fuera humo de victoria. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba ahí en la defensiva. Había dado un paso al frente, y esa diferencia se notaba en cada sorbo. La llamada de Fermín llegó un jueves por la mañana. Estaba doblando ropa en el patio cuando escuché su voz grave al otro lado de la línea. «Eudoxia. Ya se cumplió la orden. A Ramiro lo detuvieron por robo y fraude. Está en el reclusorio Oriente». El aire se me cortó. No era sorpresa. Sabíamos que tarde o temprano ocurriría. Pero escuchar esas palabras me atravesó como un cuchillo. «¿Y ahora qué?», pregunté, tratando de mantenerme erguida. «Puedes visitarlo. Dice que quiere hablar contigo». Esa noche apenas dormí. El recuerdo de mi hijo corriendo en el parque, de su risa cuando era niño, me golpeaba contra la imagen de un hombre esposado. Al día siguiente, al amanecer, tomé un taxi hacia el reclusorio Oriente. El trayecto por Zaragoza me pareció eterno. El edificio gris me recibió con su silencio pesado. Pasé por los filtros de seguridad, mostré mi identificación y caminé por pasillos fríos con olor a cloro y humedad. Me condujeron a una sala pequeña, con una mesa metálica en el centro y 2 sillas enfrentadas. Ahí estaba él, Ramiro, mi hijo. Vestía el uniforme beige del penal, sus ojos hinchados de no dormir. Me buscaron con desesperación. Cuando lo vi, mi corazón se estremeció, pero mantuve la frente en alto. Mamá dijo apenas, y su voz se quebró como un vidrio roto. Me senté despacio, sin apartar la mirada. «Estoy aquí, Ramiro». Entonces, como si se le cayera encima todo el peso de la vida, comenzó a llorar. No lágrimas discretas, sollozos profundos, ahogados, de esos que hacen que hasta los guardias volteen el rostro. «Perdóname, yo nunca quise llegar a esto». Lo escuché en silencio. Dejó que las palabras fluyeran entre lágrimas y jadeos. Irene me tenía atrapado. Ella empezó con las apuestas en línea, con los préstamos en Tepito. Yo intenté detenerla. «Mamá, lo juro», pero cuando me negaba, me amenazaba. Me decía que si no la ayudaba, si no firmaba lo que ella quería, iría con la policía a acusarme de violencia doméstica, que diría que la había golpeado. Me mordí el labio. Lo miraba y veía al hombre destruido, pero también al cómplice. «¿Y tú cediste?», pregunté, con voz firme. Bajó la cabeza. Sí, tenía miedo. «Mamá,
Pensaba que si ella hablaba, nadie me creería. Y poco a poco me fui hundiendo. Primero fueron tus joyas. Luego el dinero de tu cuenta. Cada vez me decía que sería la última vez, pero nunca lo fue. Lo vi temblar. Encogido. Más niño que adulto. Recordé sus primeros dibujos en crayón, su orgullo, el día de su graduación, y ahora estaba ahí, frente a mí, confesando cómo había traicionado todo lo que yo le había dado. Te amo, mamá dijo, levantando la mirada llena de lágrimas. Sé que te fallé. Sé que te robé, pero sigo siendo tu hijo. No me abandones. Tragué saliva. Sentí el ardor en los ojos, pero no dejé que las lágrimas cayeran. Ramiro, dije despacio. Claro que te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero el amor no borra las consecuencias. Su rostro se quebró de nuevo. No vas a retirar los cargos. Me incliné hacia adelante, con la voz firme, como maestra que dicta una lección final. Si retiro los cargos, te condeno a repetir este camino. No puedo salvarte de lo que tú mismo elegiste. La cárcel no te quita mi amor, pero sí te enseña lo que cuesta traicionar. Él se cubrió el rostro con las manos y lloró en silencio. Yo lo miré un instante más y me levanté. Toqué su hombro con suavidad, como despedida. Encuentra dentro de ti al hombre que un día fuiste. Yo ya hice mi parte. Salí de la sala con la espalda erguida, aunque el corazón se me deshacía. Afuera. El sol de mediodía golpeaba con fuerza. Respiré hondo. Amaba a mi hijo, sí, pero también me amaba a mí misma. Y esa fue la primera vez que entendí que ambas cosas no tenían por qué confundirse. El día de la audiencia amaneció frío, con un cielo encapotado que parecía reflejar el peso que cargaba en el pecho. Llegué temprano al tribunal acompañada de Fermín. Caminamos por los pasillos llenos de murmullos y pasos apresurados hasta llegar a la sala donde el juez dictaría sentencia. Ramiro estaba ya en el banquillo, con el uniforme beige, la barba descuidada y los ojos hundidos. No levantaba la mirada. Yo me senté en la primera fila, con las manos entrelazadas sobre el regazo, sintiendo cómo el corazón me golpeaba a cada segundo. El juez, un hombre de voz grave y mirada impenetrable, repasó el expediente durante varios minutos antes de hablar. El silencio era absoluto. Ramiro Lines dijo con solemnidad: este tribunal lo encuentra culpable de robo y fraude. La condena será de 10 meses de prisión y 3 años de libertad condicional. Un murmullo recorrió la sala. Ramiro cerró los ojos, como si las palabras fueran piedras que le caían encima. Yo contuve el aliento, sin saber si sentir alivio o tristeza. El juez continuó. Además, se dicta orden de restitución a favor de la señora Eudoxia Lines por la cantidad de 400.000 pesos, correspondientes a las pérdidas económicas ocasionadas por sus actos. Escuché el número como si fueran golpes secos. No era solo dinero. Era la confirmación oficial de lo que me habían arrebatado. Entonces vino el último anuncio. Respecto a Irene Álvarez, al no haberse presentado y haberse corroborado su participación en los hechos, se ordena su aprehensión inmediata. Queda declarada prófuga de la justicia. Las palabras prófuga de la justicia retumbaron en mi cabeza. Irene, siempre tan altiva, tan segura de tener la última palabra, ahora era apenas un nombre en una orden de arresto. Ramiro sollozó bajito. El juez se retiró. Los guardias comenzaron a mover a los acusados, y el murmullo de los presentes volvió a llenar el aire. Yo me quedé sentada, respirando hondo. Fermín me tocó el hombro con suavidad. Se hizo justicia, Eudoxia. Asentí. No era una victoria que se celebrara con sonrisas. Era más bien un cierre amargo, necesario, como una cirugía que salva pero deja cicatriz. Mientras salíamos del tribunal, recordé el día en que Irene me gritó frente a los vecinos que yo estaba loca y cruel,
Recordé las joyas empeñadas, el dinero desaparecido, los hombres rondando mi calle. Y ahora, con la sentencia dictada, comprendí que al fin empezaba Jetpost a recuperar algo que ellos me habían intentado arrancar: mi paz. Afuera. El sol se abría paso entre las nubes. Fermín me ofreció su brazo, y yo lo tomé. Caminamos despacio hacia la salida, con la certeza de que la historia aún no terminaba. Irene seguía suelta, pero ahora llevaba la marca de la justicia persiguiéndola. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin sentir que mi vida estaba en manos ajenas. 2 semanas después de la sentencia, me encontraba sentada en la oficina de Fermín, rodeada de carpetas, sellos notariales y el aroma a papel nuevo que siempre me recuerda que la ley también puede ser un refugio. Habíamos hablado muchas veces de este momento, pero nunca lo había sentido tan necesario como ahora. Eudoxia, me dijo él, acomodando sus lentes. ¿Estás segura de esta decisión? No hay vuelta atrás una vez que firmemos. Lo miré con serenidad, más segura que nunca. Fermín, he visto lo que pasa cuando uno confía en que la sangre basta. Mi hijo eligió otro camino. No voy a dejar que mi vida entera acabe convertida en botín de codiciosos. Él asintió y me mostró el borrador del Nuevo Testamento. Lo leí con calma. Cada línea marcada por una determinación que antes no tenía: todas mis propiedades, la casa en Coyoacán, los departamentos en Coyoacán y Narvarte. El terreno en Querétaro pasarían a manos de una fundación para mujeres mayores, víctimas de abuso patrimonial. Una causa que sentía mía, porque ahora sabía en carne propia lo que era que intentaran arrebatarte hasta la dignidad. A Ramiro, continuó Fermín, le dejamos solo una suma simbólica, lo suficiente para que no quede en desamparo al salir, pero nada más. Tomé aire. Me dolía, porque seguía siendo mi hijo, pero también sabía que darle más sería premiar lo que había hecho. Y el amor no puede confundirse con impunidad. El notario, un hombre de voz pausada y bigote perfectamente cuidado, entró a la sala con los documentos finales. Señora Lainz, aquí tiene el testamento actualizado. ¿Si está de acuerdo? Puede firmar. Sentí que el corazón me latía en las sienes. Tomé la pluma. Miré un instante la hoja como si en ella se resumiera toda mi vida. Y firmé. La tinta azul quedó marcada con firmeza, sin titubeos. En ese instante me recorrió una calma profunda. Por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso de los rumores, de las traiciones, de los miedos, se deshacía. Era como cerrar una puerta que llevaba años entreabierta y dejar afuera todo el veneno. Fermín me sonrió. Has blindado tu legado. Eudoxia, nadie podrá volver a tocarlo. Guardé la copia del testamento en mi bolso y al salir de la notaría, levanté la vista al cielo. Estaba despejado, luminoso, como si el universo también me confirmara que había hecho lo correcto. Por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí verdadera paz, no porque hubiera vencido a mis enemigos, sino porque había recuperado el control sobre mi destino. Y eso, comprendí al caminar de regreso a casa, era la herencia más grande que podía dejar la certeza de que mi vida me pertenece. Hasta el último suspiro. Una tarde tranquila, mientras preparaba té de canela en la cocina, escuché el timbre del portón. Era el cartero, con su gorra deslavada y la sonrisa cansada de siempre. Me entregó un sobre amarillo con el sello del reclusorio Oriente. El corazón me dio un vuelco, era de Ramiro. Lo sostuve unos minutos entre las manos antes de abrirlo. Reconocí su letra apretada, la misma que de niño usaba para escribirme notas en los cuadernos de la escuela. Respiré hondo y comencé a leer. Mamá, he tenido demasiado tiempo aquí dentro para pensar. Cada día en esta celda es un espejo donde me miro y no me reconozco. Sé que te fallé.
Sé que tomé lo más sagrado, tu confianza, y lo convertí en cenizas. No quiero excusas. Irene me manipuló. Sí, pero yo decidí seguirla. La responsabilidad es mía. Las lágrimas me nublaron la vista. Pero seguí. Perdóname, mamá. No te escribo para pedirte que retires nada, ni que me ayudes. Solo quiero que sepas que he entendido. Cuando salga, no volveré a Coyoacán. Voy a mudarme a otro estado. Empezar de cero, conseguir un trabajo honesto, aunque sea humilde. No quiero volver a ser una carga ni una sombra en tu vida. Ojalá algún día puedas verme no como el hijo que te robó, sino como el hombre que aprendió tarde. Pero aprendió. La carta terminaba con una línea breve. Te amo, mamá. Aunque no merezca decirlo, me quedé inmóvil, con el papel temblando entre mis dedos. Sentí un dolor hondo, como si me arrancaran algo del pecho, pero también un extraño alivio. Por primera vez lo veía asumir su responsabilidad, sin disfraces ni pretextos. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi libreta de cuero, donde anoto mis pensamientos más íntimos. Me dolía aceptar que mi hijo planeaba rehacer su vida lejos de mí, pero al mismo tiempo agradecí que finalmente entendiera que el amor no es licencia para destruir, sino la fuerza para levantarse después de caer. Esa noche encendí una vela junto a la foto de Roberto y le susurré: al fin, nuestro hijo empiezas a entender, aunque sea tarde. Empieza. Y con ese pensamiento, dormí más tranquila de lo que había dormido en años. Era una mañana tibia, de esas en que las jacarandas dejan un tapiz violeta sobre las aceras de Coyoacán. Estaba regando mis macetas cuando escuché el timbre. Abrí la puerta sin mucha prisa, pensando que sería el repartidor de pan dulce, y me encontré con un joven desconocido. Tendría unos 22 años, alto, moreno claro, con una chamarra sencilla y una mochila al hombro, pero lo que me dejó sin aliento fueron sus ojos, el mismo brillo que Ramiro tenía cuando era niño. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, desconfiada pero con voz cordial. Él respiró hondo y me sostuvo la mirada. Soy Leandro, hijo de Ramiro, de antes de que conociera a Irene. Sentí que el mundo se detenía. Me apoyé en la reja para no perder el equilibrio. ¿Hijo de Ramiro?, repetí, incrédula. Sí, asintió. Mi madre se llama Clara. Vivió en Puebla. Tuvo una relación con Ramiro en la universidad. Nunca me lo dijo claramente, hasta que hace unos meses él me buscó por redes sociales. Me contó la verdad. Y también todo lo que pasó después contigo. Me quedé muda. Lo invité a pasar y serví café en la mesa de la cocina, como hago con quienes cruzan mi vida en momentos inesperados. Mientras él hablaba, yo lo miraba con una mezcla de asombro y ternura. Me contó que estudiaba ingeniería en la UNAM, que trabajaba medio tiempo en una librería de segunda mano para pagarse algunos gastos, y que había decidido venir a conocerme porque sentía que, aunque su padre había fallado, quería construir un puente conmigo. Yo no vengo a pedir nada, señora, dijo con firmeza. Solo quiero conocer de dónde vengo. Lo miré en silencio. Cada palabra me atravesaba con un eco de esperanza. Había honestidad en su voz, sin la ambición disfrazada de afecto que había conocido en Irene. Leandro, dije al fin, acariciando el borde de mi taza. En tus ojos está la misma chispa que tenía tu padre cuando era niño, antes de que todo se torciera. Él sonrió, tímido. Eso mismo me dijo él en la cárcel, que alguna vez tuvo esa chispa, pero la perdió. Un nudo me apretó la garganta. Sentí dolor por Ramiro, pero también alivio de ver que, al menos, algo de él había florecido en este muchacho. Pasaron semanas y Leandro comenzó a visitarme con frecuencia. Me ayudaba en el jardín.
Escuchaba mis historias con atención genuina y nunca me habló de dinero ni de herencias. Solo de sueños terminar su carrera, abrir una librería propia, viajar algún día a España para conocer las calles de donde venía mi madre. Llegó mi cumpleaños número 73. Esa mañana, el jardín estaba iluminado por la luz clara de la ciudad. Leandro vino temprano con una amiga suya, Sofía, estudiante de arte, que me regaló un pequeño cuadro pintado a mano. Preparamos desayuno, pan dulce, café de olla y fruta fresca. Mientras reíamos alrededor de la mesa de hierro forjado, sentí el aire fresco acariciarme el rostro. Miré las flores, escuché el canto de los pájaros y comprendí algo que hasta entonces me había costado aceptar. Pensé intentaron enterrarme en un asilo, pero lo que hicieron fue liberarme. Ahora sí, por fin, vivo. Y al ver a Leandro sonreír, supe que la vida, pese a las traiciones, todavía guardaba sorpresas capaces de sanar.